Ya, entonces, partimos con la célula. El objetivo de la clase es el objetivo 2 de nuestra malla curricular, que dice que tenemos que desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando estructura, tipos de célula y tipos celulares. Es decir, en esta unidad nosotros no solo vamos a estudiar la célula, sino que vamos a poner nuestros deditos artistas a trabajar y vamos a hacer modelos de célula. Ahora, yo sé que a ustedes no les puedo pedir materiales en estas condiciones, entonces no les voy a pedir una esfera de Plumavit, ni plasticina, ni cosas por el estilo, pero sí, yo sé que todos tienen papel y lápiz en sus casas, entonces podrán dibujar la célula para que podamos avanzar. Vamos a tener que analizar tanto estructuras de la célula como los tipos de las células que existen y en nuestro cuerpo qué tipos de células también tenemos, porque no todas las células de nuestro cuerpo son iguales, ni tienen la misma forma, ni tienen la misma función, ¿sí? Entonces, ¿qué es la célula? Dice. La célula vamos a entenderla como la unidad base de la vida de los seres vivos, ¿ya? Es nuestra unidad base. Dice unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, ya formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que lo rodea. Esas características básicas debe tener una célula para ser una célula, ¿ya? Si no tiene un citoplasma, si no tiene un núcleo donde se guarda su ADN y no tiene una membrana que la rodea, es cualquier otra cosa menos una célula. En esta oportunidad vamos a ver dos tipos de células. Tenemos esta célula eucariota y tenemos la célula procariota. En algunos textos la vamos a leer como eucarionte y procarionte, pero es exactamente la misma célula de la que estamos hablando. ¿Qué diferencias principales hay entre estos dos tipos de células? Es que una tiene todos sus organelos muy definidos en su interior y que la otra tiene todo revuelto en su interior. Es decir, a una yo bajo el microscopio puedo verle sus organelos, principalmente el núcleo. No sé si se acuerdan que el año pasado hicimos muestras para ver en el microscopio donde veíamos células vegetales y en las muestras que quedaron perfectamente hechas podíamos ver las células de la cebolla con su núcleo bien detallado. En cambio, en una célula procariota yo no puedo observar eso. No puedo ver su núcleo por separado del citoplasma, por ejemplo, sino que está todo revuelto. Pero tiene núcleo. Es importante que lo recordemos. Tiene núcleo, tiene ADN, tiene citoplasma y tiene una pared plasmática, una membrana plasmática que la protege. Pero la forma en que está distribuida es completamente diferente. Ahora, de las células eucariotas vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar el tipo vegetal y el tipo animal. En esta oportunidad, en esta foto, estamos viendo una animal. Esta célula animal la puedo identificar por su forma, ¿cierto? Y además por el tamaño de la vacuola, que es la que se encarga de guardar agua en su interior. Un vegetal necesita una vacuola mucho más grande, como una piscina en su interior, y además sus paredes y tienen una forma un poco más definida, ¿cierto? Con líneas un poco más rectas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la de la cebolla, que era como ver unos panales de abeja en sus divisiones? Y la animal es bastante distinta, y además que los animales tenemos células muy diversas. Mis células de la sangre son muy distintas a las células que tengo acá en mi cerebro, las células que tengo en los músculos, las células que forman mi piel, todas tienen una forma muy, muy distinta, son bastante diversas, pero en su interior básicamente tienen exactamente lo mismo. Todos tienen los mismos organelos, ¿ok? Ahora,
su ADN, la información genética que está en su núcleo, le indica, ¿cierto?, cuál es su función, le indica qué es lo que debe hacer y cómo se debe reproducir. Por eso es que yo no puedo reemplazar, por ejemplo, una célula de mis músculos con células de mi piel, no cumplen la misma función. Su ADN le indica cuál es la función específica que debe cumplir. Ahora, cuando estamos hablando de esta célula procariota, estamos hablando de, puede ser bacterias, estamos hablando de seres que son unicelulares, ¿ok? Ya, entonces, teníamos estas dos células, eucariota, procariota, teníamos que las eucariotas vamos a tener dos tipos, vegetal y animal, y que su característica principal es que yo puedo observar sus organelos en detalle. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros vimos a grandes rasgos la célula? Ahora, este año, tenemos que comprender y estudiar los organelos que están en su interior, que eso es lo que el año pasado no hicimos. Nosotros vimos cuáles eran los tipos de célula, vimos a grandes rasgos cuáles eran sus funciones y también enlazamos este contenido con enfermedades, con nuestras barreras. En cambio ahora nosotros tenemos que estudiar en detalle es la función de los organelos que hay en su interior. Ya tenemos la primera misión de esta unidad. Partimos entonces con este nuevo contenido, con esta nueva unidad, donde vamos a estudiar la célula. Lo ideal de esta unidad hubiese sido que hiciéramos una célula a tamaño, ¿cierto?, gigante, donde pudiesen ustedes indicarme el nombre de los organelos y sus funciones, pero no les voy a exigir que salgan ahora a un almacén a comprar materiales porque la indicación es que se queden encerrados en sus casas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer sí es dibujarla. No sé si en casa tienen algún tipo de hoja o de papel más grande que la hoja de un cuaderno, pero con la hoja de un cuaderno debiese bastar para que dibujaran. La misión, solo esto quiero que hagan, no quiero que investiguen sobre la función de los organelos, solo lo que quiero es que dibujen en sus cuadernos o en hojas de oficio, lo que tengan en casa, que dibujen en cada hoja una célula vegetal y en la otra hoja una célula animal. Entonces, ¿qué tipo de célula les estoy pidiendo que dibujen? Si estoy pidiendo solo vegetal y animal. Eucariota. Perfecto, entonces vamos a dibujar solo células eucariota, vegetal, animal, con todos sus organelos. Si ustedes se ponen a investigar en internet, si ponen a ver en internet, se van a dar cuenta de que van a ver diversos dibujos, pero todos repiten más o menos lo mismo. Entonces, lo que usted va a hacer es dibujar célula vegetal animal con todos sus organelos, con todos los organelos que aparezcan, y le vas a poner el nombre, ¿ok? Solo eso, no quiero que investiguen la función de los organelos porque eso lo vamos a ver en la siguiente conexión. Entonces, tienen harta tarea que hacer porque yo les voy a dejar esta evaluación para cerrar el sistema digestivo y además tienen que preparar estos dos dibujos grandes, ¿ok? Entonces, solo el dibujo, sus organelos y sus nombres. Lo que vamos a hacer la siguiente conexión es ir conversando sobre la función de estos distintos organelos que ustedes van a dibujar en su célula y ojalá que quede en su cuaderno, que quede una dibujada al lado de la otra para que fácilmente podamos comparar la vegetal con la animal, ya para que ustedes puedan fácilmente observar cuáles son sus diferencias, identificar rápidamente las características principales de cada uno, que las hace tan particulares. Ojalá que sean dos hojitas que vayan juntas en su cuaderno, ¿ya? Si no, pueden ocupar hojas blancas si tienen hojas blancas de oficio y las unimos, ¿ya? Pero la idea es que las dibujemos lo más grandes posible con todo su organelo y con sus nombres. Y la próxima clase
vamos a ir detallando y vamos a ir conversando cuál es la función de cada organelo que está presente en estas células, ¿ya?